Mi nombre es Javier Alcázar, y la noche en que mi vida se partió en dos, yo creía que estaba a punto de dar una lección. Llegué a aquel hospital con el motor de mi rabia rugiendo más fuerte que el del Ferrari que me habían robado. Mi limpiadora, una mujer insignificante a la que apenas le ponía cara, se había atrevido a llevarse lo que era mío, un símbolo de mi poder, de todo lo que había construido. A mi lado, mi cuñada Beatriz avivaba el fuego con susurros venenosos sobre la gentuza y la confianza traicionada. Entré en la sala de espera como un emperador romano entrando en una provincia conquistada, dispuesto a aplastar la insolencia. En mi cabeza no había duda, solo la certeza fría y dura de la ofensa. Aquella noche, sin saberlo, no iba a impartir justicia, sino a enfrentarme al espejo más cruel que uno puede encontrar, el de la propia miseria moral. La miseria que el dinero no puede ocultar, solo decorar con un coche de lujo. El escenario era de una ironía brutal. Yo, con mi traje de 1000 euros y mis zapatos italianos que resonaban en el suelo de linóleo, me sentía un extraño en aquel universo de angustia real. El aire olía a desinfectante y a miedo, una mezcla que mi dinero me había permitido evitar durante toda mi vida. Y allí, en un rincón sentada en una silla de plástico naranja, estaba ella, Elena. Se la veía agotada, encogida sobre sí misma, con la ropa de trabajo arrugada, y una palidez que la hacía parecer casi transparente bajo la luz fluorescente del techo. No levantó la vista de inmediato. Beatriz me apretó el brazo, un gesto de falsa solidaridad que en realidad era una incitación. «Ahí la tienes, la ladrona», siseó. Di un paso al frente, sintiendo las miradas de los demás clavadas en mí, y con la voz más gélida y cortante que pude encontrar, pronuncié las palabras que creía que la destruirían. «¿Dónde está mi coche? Pensabas que podías robarme y salirte con la tuya, ¿verdad?» Su reacción me descolocó por completo. No hubo lágrimas ni súplicas, ni el pánico que yo esperaba ver en el rostro de alguien atrapado. Lentamente alzó la cabeza y me miró. Sus ojos no reflejaban miedo, sino un cansancio tan profundo, tan antiguo, que parecía abarcar generaciones de lucha. Había en su mirada una dignidad silenciosa, que me resultó casi insultante. Era como si mi furia, mi poder, mi presencia imponente, rebotaran contra un muro invisible de entereza. No dijo nada, solo me sostuvo la mirada. Y en ese silencio, por un instante fugaz que mi orgullo se negó a aceptar, me sentí pequeño. Fue como gritarle a una montaña, y que ésta te devuelva solo el eco de tu propia insignificancia. Beatriz, impaciente, insistió. «Javier, no dejes que te tome el pelo. Llama a la policía. Que esta mujerzuela aprenda cuál es su lugar». Y yo, ciego, sordo a todo lo que no fuera mi ego herido, le hice caso. Saqué el móvil y marqué el número de la comisaría, describiendo la escena con una arrogancia calculada para que ella y todos los presentes lo oyeran bien. «Sí, soy Javier Alcázar, estoy en el hospital. Tengo aquí a la mujer que ha sustraído mi vehículo. Mándenme una patrulla para que proceda a su detención». Cada palabra era un martillazo, un clavo más en el ataúd de su humillación pública. Vi como un par de personas en la sala de espera apartaban la vista, incómodas. Vi el destello de triunfo en los ojos de Beatriz. Y vi cómo Elena, finalmente, bajaba la mirada hacia sus manos, entrelazadas con fuerza sobre su regazo. No era una rendición, me di cuenta mucho después, era una forma de anclarse, de no dejarse arrastrar por la tormenta que yo había desatado sobre ella. Los dos agentes llegaron en menos de 10 minutos, sus uniformes oscuros, añadiendo una capa de autoridad opresiva a la ya tensa atmósfera. Me sentí validado, poderoso. El sistema funcionaba para mí, como siempre. Señalé a Elena con un gesto seco de la barbilla. «Es ella», dije. Los policías se le acercaron, uno a cada lado, con esa mezcla de rutina y cautela, que usan en estas situaciones. Y fue entonces, en ese preciso instante, mientras uno de los agentes le pedía la documentación con voz monótona, cuando todo empezó a desmoronarse. Una puerta se abrió al final del pasillo, y un médico con cara de no haber dormido en 3 días salió, buscando a alguien con la mirada. Sus ojos se posaron en Elena. Ignoró a los policías, me ignoró a mí, y a mi traje caro, y se dirigió directamente a ella.
Las palabras que pronunció a continuación no solo detuvieron mi mundo, sino que hicieron añicos la realidad que yo había construido a mi alrededor. En ese momento, yo aún creía que era el protagonista de una historia de traición y justicia, sin saber que en realidad era el villano en una historia de amor y sacrificio. Antes de los trajes de 1000 euros y los coches que rugen como bestias, yo era solo Javier, un chaval de barrio que se manchaba las manos de grasa y cemento. Mi primer negocio no fue en un despacho con vistas a la Castellana, sino en un garaje alquilado que olía a humedad y a sueños demasiado grandes. Allí conocí a Marta, mi mujer. Ella no se enamoró de un magnate, se enamoró del chico que le arregló el motor de su viejo Seat, y que le prometió, con las manos sucias y el corazón limpio, que un día construirían algo juntos. No hablaba de edificios, hablaba de una vida. Y durante muchos años cada ladrillo que puse, cada contrato que firmé, era por ella, por nosotros. El dinero vino después, como una consecuencia, pero el cimiento de todo, el pilar maestro, siempre fue ella. Recuerdo las noches en las que compartíamos un bocadillo de tortilla sentados en el suelo de nuestro primer piso. Un sitio minúsculo en Carabanchel. Ella repasaba las cuentas en una libreta mientras yo dibujaba planos en servilletas de papel. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Había una complicidad en esa lucha que el dinero, curiosamente, empezó a erosionar sin que nos diéramos cuenta. Marta solía decir que el éxito se medía en las risas compartidas, no en los ceros de la cuenta bancaria. Y yo asentía, pero por dentro, una ambición voraz me empujaba a querer más, a asegurar nuestro futuro, a construir un castillo tan alto que ninguna tormenta pudiera derribarlo. ¡Qué iluso fui! No sabía que las peores tormentas no vienen de fuera, sino que se desatan dentro de uno mismo, en el silencio de una casa demasiado grande. Fueron años de un sacrificio brutal. Yo me levantaba antes de que saliera el sol y volvía cuando la luna ya estaba alta. Me perdí cumpleaños de amigos, comidas familiares, domingos de paseo. Marta nunca se quejó. Ella era mi ancla. Me esperaba con la cena caliente y una sonrisa cansada, y me escuchaba hablar de problemas de obras y deudas con proveedores, como si fuera la historia más fascinante del mundo. «Estás construyendo un imperio, Javi», me decía, «pero no te olvides de quién eres el rey». Yo le besaba la frente y le prometía que pronto bajaría el ritmo, que en cuanto cerrara el siguiente gran proyecto, todo cambiaría. Pero siempre había otro proyecto, otra oportunidad, otra montaña que escalar, y mientras yo miraba la cima, no me di cuenta de que la estaba dejando sola en el campamento base. Cuando nació Sofía, sentí por primera vez un miedo que no era económico. Sostenerla en mis brazos, tan pequeña, tan frágil, me hizo comprender que el verdadero valor no estaba en los ladrillos, sino en esa vida que dependía de mí. Le prometí, susurrándoselo al oído mientras dormía en mi pecho, que nunca le faltaría de nada. Y cumplí esa promesa al pie de la letra, pero de la manera más torpe y equivocada posible. Le di la mejor cuna, los juguetes más caros, la habitación más grande. Le di todo lo que el dinero podía comprar, pero le racioné lo único que ella realmente necesitaba, mi tiempo. Creía que mi ausencia se compensaba con mi providencia, que cada hora extra en la oficina era una declaración de amor. Hoy sé que cada una de esas horas fue una pequeña traición. Recuerdo un cumpleaños suyo, el 4. Le organiqué con acento agudo, una fiesta monumental en el jardín de la mansión. Había un castillo hinchable, un mago, ponis. Invité a todos los hijos de mis socios y clientes. Era un evento social más que una fiesta infantil. Yo me pasé la mayor parte del tiempo, hablando de negocios con otros padres, cerrando tratos con una copa de champán en la mano. En un momento dado, me giré y la vi. Sofía estaba sentada sola en un escalón, con su trozo de tarta intacto, mirando cómo los otros niños gritaban y corrían. Marta se sentó a su lado y la abrazó. Me miró por encima del hombro de nuestra hija, y en sus ojos no había reproche, sino una tristeza infinita que me partió el alma. En ese instante comprendí que estaba fallando, pero en lugar de corregir el rumbo, pisé el acelerador. El dinero tiene una capacidad increíble para crear distancia. Construye muros invisibles entre las personas. Cuanto más grande se hacía mi empresa, más grande se hacía el abismo entre mi familia y yo. Yo llegaba a casa y hablaba de cifras, de inversiones, de problemas que Marta y Sofía no podían comprender. Vivíamos en la misma casa, pero en mundos diferentes.
Yo habitaba un universo de estrés y ambición, y ellas vivían en la jaula de oro que yo había construido para protegerlas. Marta intentó romper esos muros muchas veces. Sal a pasear con la niña, me decía. Déjalo todo por una tarde, Javi, el mundo no se va a acabar. Pero para mí, parar era como morir. Tenía pánico a que todo lo que había levantado se derrumbara si yo apartaba la vista un solo segundo. Luego llegó la enfermedad. Fue un ladrón silencioso que se coló en nuestras vidas sin hacer ruido. Empezó con un cansancio que achacamos al estrés, con pequeños olvidos que nos tomamos a broma. Cuando llegó el diagnóstico, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo mi imperio, todo mi poder, todo mi dinero, se convirtieron en papel mojado frente a una palabra de 6 letras, cáncer. Por primera vez en mi vida, me enfrenté a un problema que no podía resolver con un cheque. Moví cielo y tierra, busqué a los mejores especialistas del mundo, pagué tratamientos experimentales que costaban un dineral. Estaba dispuesto a quemar toda mi fortuna para comprarle un día más de vida. Pero la vida no está en venta. El proceso fue devastador. Vi cómo la mujer de mi vida, la chica fuerte y risueña del taller, se consumía poco a poco en una cama de hospital. Me pasaba las noches en vela a su lado, sosteniendo su mano, sintiéndome el hombre más inútil y desdichado del planeta. Durante el día, me ponía la máscara de empresario implacable, y seguía moviendo los hilos de mi mundo, porque era lo único que sabía hacer, mi único refugio ante el caos. Sofía, con sus 5 años, no entendía qué pasaba, veía a su madre cada vez más débil, y en sus ojos pequeños crecía una confusión que se iba convirtiendo en miedo. Yo intentaba protegerla, pero ¿cómo proteges a un niño de la verdad? ¿Cómo le explicas que la persona que es su centro, su sol, se está apagando? Marta se fue una tarde de otoño. Murió en mis brazos, en el silencio de aquella habitación de hospital que olía a antiséptico y a derrota. Sus últimas palabras no fueron para mí, fueron para nuestra hija. Cuida de Sofía, me susurró, no dejes que esté sola. Y yo se lo prometí. Se lo juré con el alma rota en 1000 pedazos. Pero en el momento en que ella se fue, una parte de mí se fue con ella. El motor que me había impulsado durante todos esos años se gripó. El color se fue del mundo, y todo se volvió gris, ceniza, vacío. El castillo que había construido para protegerlos de las tormentas, no había servido de nada. La tormenta había llegado y se había llevado lo más importante que había dentro. En el funeral, yo era una estatua de hielo, recibía condolencias con un gesto automático, sin sentir nada. A mi lado Sofía vestida de negro no lloraba. Simplemente miraba el ataúd con una fijeza que me helaba la sangre. Fue en ese momento, en medio de la ceremonia, cuando dejó de hablar. No de golpe. Simplemente, las palabras se le acabaron. Intenté hablar con ella esa noche, pero solo me miraba con esos ojos enormes y silenciosos que me juzgaban. Días después, la llevé al psicólogo. Y a otro. Y a otro más. Los mejores de Madrid. Todos decían lo mismo. Un trauma severo. Un mutismo selectivo. Me dieron pautas, consejos, técnicas. Pero ninguno me dio la única medicina que ella necesitaba, un padre. Y ahí empezó mi verdadero fracaso. Hundido en mi propio dolor, incapaz de gestionar el luto, hice exactamente lo contrario de lo que le había prometido a Marta. Me refugié en el trabajo de una forma enfermiza, maniática. Las jornadas de 12 horas se convirtieron en jornadas de 18. Delegué el cuidado de mi hija en niñeras, tutores y psicólogos. Llenaba su silencio con regalos, con caprichos, con cualquier cosa que pudiera comprar para no tener que enfrentarme a la verdad. Que no sabía cómo ser padre solo, que el silencio de mi hija era un espejo del vacío que había en mi corazón, un grito mudo que me recordaba a cada instante mi promesa rota. Me convertí en un proveedor, en un gestor de su vida, pero dejé de ser su padre. Beatriz, la hermana de Marta, se instaló en casa con la excusa de ayudar. Al principio, su presencia fue un alivio. Se encargaba de la logística, de la casa, de Sofía. Pero pronto me di cuenta de que su ayuda venía con un precio. Empezó a opinar sobre todo, a criticar al personal, a sembrar cizaña. Era sutil, una gota malaya de veneno cada día. Esa gente no es de fiar, Javier, decía refiriéndose a los empleados. No entienden nuestro mundo.
Y yo, en mi ceguera emocional, le dejé hacer. Me convenía tener a alguien que manejara el día a día para poder seguir escapando, para poder seguir escondido en mi torre de marfil fingiendo que controlaba algo, cuando en realidad mi vida se había desmoronado por completo. El Ferrari fue un acto de pura estupidez, un intento patético de sentir algo, de llenar el vacío con velocidad y lujo. Lo compré en un impulso, un día que la soledad me pesaba más que de costumbre. Apenas lo usaba, era un monumento a mi propia miseria, aparcado en el garaje, acumulando polvo. Era un símbolo de todo en lo que me había convertido, un hombre que tenía objetos increíblemente caros pero cuya vida estaba vacía de valor real. Un hombre que había confundido tener con ser, que había olvidado las promesas hechas en un garaje con las manos sucias de grasa y el corazón lleno de amor. Ese coche no era solo un coche, era el mausoleo de mis fracasos. Y entonces llegó Elena. Una mujer contratada para limpiar la suciedad de mi casa, sin saber que la verdadera suciedad la llevaba yo por dentro. La veía de reojo, moviéndose en silencio por las habitaciones, siempre con una expresión serena, digna. No le prestaba atención. Para mí, era parte del decorado, un engranaje más en la maquinaria de mi vida perfectamente organizada. Beatriz la despreciaba abiertamente. «Mira qué pintas, Javier». «Se nota que viene de donde viene», comentaba con su clasismo habitual. Yo no decía nada, me daba igual. No tenía ni idea de que esa mujer insignificante, esa sombra que pulía mis suelos de mármol, estaba a punto de poner una bomba en los cimientos de mi mundo. Empecé a notar cambios sutiles en Sofía. Un día, al pasar por su habitación, la vi mirando por la ventana hacia el jardín, donde Elena estaba barriendo las hojas. No era su mirada perdida de siempre. Había un atisbo de interés, de curiosidad. Otro día, la oí tararear una melodía suave, una nana que nunca le habíamos cantado. Se lo comenté a uno de sus carísimos terapeutas, quien se atribuyó el mérito, hablando de avances en la terapia de juego simbólico. Yo me lo creí. Quería creérmelo. Era más fácil pensar que mi dinero estaba funcionando, que aceptar que una simple limpiadora estaba consiguiendo lo que una legión de expertos no había logrado. Atravesar el muro de silencio de mi hija. La noche del hospital, cuando Beatriz me llamó, todas esas piezas encajaron de la peor manera posible en mi cabeza. Su voz, cargada de un veneno triunfal, me pintó un cuadro que mi orgullo y mis prejuicios estaban deseando comprar. La limpiadora, Javier, ha robado el Ferrari. Te lo dije, de esa gentuza no te puedes fiar. En ese momento, no pensé. Reaccioné. Sentí la ofensa personal, la humillación. No era por el coche, era por la insolencia. ¿Cómo se atrevía? Una mujer a la que yo le daba trabajo, a la que le permitía entrar en mi casa. La rabia me cejeó, con acento agudo. Era una rabia vieja, acumulada. La frustración de mi vida entera buscando una válvula de escape. Y Elena, en ese instante, se convirtió en el blanco perfecto para todo mi dolor, mi culpa y mi fracaso. El médico, ajeno a mi tormenta de orgullo herido, se acercó a Elena con una familiaridad profesional que me excluyó al instante. Le puso una mano en el hombro, un gesto de humanidad que en aquel entorno parecía un milagro. «Elena, soy el doctor Ramírez», dijo con una voz cansada pero amable. «Tu hijo está estable. Ha sido un susto tremendo pero lo hemos conseguido. Esa cardiopatía suya no es ninguna broma, pero la rapidez con la que has llegado ha sido clave. Unos minutos más y no sé qué te estaría diciendo ahora». Cada una de sus palabras era un ladrillo que se desprendía del muro de mi arrogancia. Miré a Elena, luego al médico, y mi cerebro se negó a procesar la escena. Aquello no encajaba en mi guión, en la historia de la ladrona y el millonario ofendido. El mundo, de repente, había dejado de girar a mi alrededor, y el silencio que siguió a las palabras del doctor fue más ruidoso que el motor de cualquier Ferrari. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. ¿Hijo? ¿Cardiopatía? ¿Minutos? Las piezas del puzzle empezaron a encajar en mi cabeza, pero formaban una imagen monstruosa en la que yo era el villano. Beatriz a mi lado debió de notar mi desconcierto, porque intentó recuperar el control de la narrativa. «Doctor, este señor es Javier Alcázar». «Y esta mujer», dijo señalando a Elena con un desprecio que ya no sonaba a superioridad, sino a pura maldad, «le ha robado su coche. Estamos esperando a la policía para que la detenga».
El doctor Ramírez la miró como si estuviera hablando en un idioma alienígena. Frunció el ceño, y su mirada pasó de Beatriz a mí, deteniéndose en mi traje caro y mi expresión de idiota petrificado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi dinero y mi estatus no solo no me servían de nada, sino que me convertían en el blanco de un juicio silencioso y demoledor. Elena, que hasta ese momento había permanecido como una estatua de pura tensión, se desmoronó. Pero no fue un derrumbe de culpa, sino de un alivio tan profundo y visceral, que me resultó casi obsceno presenciarlo. Su cuerpo se encogió sobre sí mismo y empezó a sollozar, un llanto silencioso y convulso que le sacudía los hombros. Eran las lágrimas de una madre que acaba de arrancar a su hijo de las garras de la muerte. No había nada de teatro en ello, era la expresión más pura y cruda de amor que yo había visto en mi vida. Y yo, en mi infinita estupidez, había confundido ese amor desesperado con un vulgar acto de delincuencia. La vergüenza me subió por la garganta, un sabor amargo y caliente. Desvié la mirada, incapaz de soportar la visión de su dolor, de su alivio, porque en él se reflejaba toda mi miseria moral, toda mi ceguera. El doctor Ramírez, ahora visiblemente molesto, se interpuso entre nosotros y Elena, como un escudo protector. Se dirigió a mí directamente, ignorando por completo a Beatriz. Señor Alcázar, no sé qué historia le han contado, ni me importa. Lo único que sé es que esta mujer ha llegado aquí conduciendo como una loca, sí, pero con un niño en el asiento de atrás que se moría. Su hijo, Mateo, tiene una malformación congénita que requiere una intervención de emergencia en una unidad como la nuestra, la única en cientos de kilómetros. La ambulancia de su pueblo no habría llegado a tiempo. Así que, llámelo como quiera, pero ese coche que usted reclama con tanta urgencia le ha salvado la vida a un crío de 7 años. Me lo dijo sin levantar la voz, con una calma gélida que me cortó más que cualquier grito. Me sentí desnudo, juzgado y sentenciado en mitad de una sala de espera de hospital. La realidad me cayó encima con el peso de una losa de hormigón. El Ferrari. Mi estúpido y vanidoso Ferrari, ese trofeo de metal rojo que usaba para llenar mi vacío, había sido la herramienta que había salvado una vida. Una vida que yo minutos antes estaba dispuesto a pisotear por un capricho de orgullo. Miré mis manos, las mismas manos que habían construido un imperio, y me parecieron sucias, manchadas de una arrogancia imperdonable. La voz de Marta resonó en mi cabeza, su última petición: cuida de Sofía, no dejes que esté sola. ¿Y yo, qué había hecho? Había dejado a mi hija sola en su silencio, para venir a un hospital a humillar a una madre que lo estaba arriesgando todo por su hijo. El contraste era tan brutal, tan violento, que sentí náuseas. Estaba fallándole a mi mujer, a mi hija, a la memoria de la única persona que me había querido de verdad. Beatriz, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó un último y desesperado ataque. No te dejes engañar, Javier. Es una manipuladora. Seguro que lo tenía todo planeado para darte pena y sacarte el dinero. Esta gente es así. No tienen escrúpulos. Pero sus palabras ya no tenían efecto. Sonaban huecas, ridículas, el eco de un mundo de prejuicios que se acababa de hacer añicos contra la dura realidad de la vida y la muerte. La miré, y por primera vez no vi a la hermana de mi mujer, a mi apoyo, sino a una arpía carroñera que se alimentaba de mi dolor y avivaba las peores llamas de mi carácter. Vi la envidia, el resentimiento, la codicia. Y me di cuenta del veneno que había permitido que se instalara en mi casa, en mi vida, en mi oído. Con un gesto que me costó un mundo levanté la mano para interrumpirla. Me giré hacia los policías, que observaban la escena con una creciente incomodidad, sin saber muy bien qué hacer. Mi voz salió rota, apenas un susurro. Ha sido un malentendido, conseguí decir. Una confusión. Pueden marcharse, no hay ninguna denuncia. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. No era un malentendido. Había sido una ejecución pública basada en mis prejuicios, y yo era el verdugo. Los agentes, visiblemente aliviados de poder largarse de allí, asintieron sin hacer preguntas, y se fueron con la misma rapidez con la que habían llegado. Su marcha dejó un vacío aún más pesado, un silencio acusador, en el que solo se oía el eco de mi propia infamia y los sollozos ahogados de Elena. La sala de espera se había convertido en un tribunal, y yo era el único acusado.
La gente que antes me miraba con una mezcla de miedo y curiosidad, ahora me miraba con un desprecio apenas disimulado. Era invisible para el médico, un monstruo para los demás, y un completo idiota para mí mismo. Beatriz se quedó a mi lado, pero su presencia ahora me resultaba tóxica, asfixiante. Quería que se callara, que desapareciera, que me dejara solo con la inmensidad de mi error. Me sentía como un hombre que ha estado viviendo en una habitación a oscuras, y de repente alguien abre las ventanas de par en par, inundándolo todo con una luz cruda y cegadora que revela la suciedad, el desorden y la podredumbre que se había acumulado en cada rincón. Y la podredumbre era yo. Entonces ocurrió algo que terminó de romperme. Elena, después de unos segundos para recomponerse, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó de su silla de plástico naranja con una dignidad que era un insulto para mi propia falta de ella. Caminó lentamente hacia mí, sin mirarme a los ojos. Se detuvo a un paso, y sin una sola palabra de reproche, sin un atisbo de rencor en su rostro, sacó las llaves del Ferrari del bolsillo de su humilde chaqueta de trabajo, y las depositó suavemente en la silla vacía que había a mi lado. «Aquí tiene las llaves, señor», dijo con una voz queda pero firme. «Gracias, y disculpe las molestias». Esa formalidad, esa cortesía en medio de la tormenta, fue la bofetada más grande que me habían dado en la vida. Me desarmó por completo. Ese señor me quemó por dentro. En ese instante, dejé de ser Javier Alcázar, el magnate, el triunfador. Era solo un señor, un desconocido patético que había confundido el poder con la decencia. Levanté la vista y la miré a los ojos. Y la vi, realmente la vi por primera vez. No a la limpiadora, no a la gentuza, sino a una mujer, a una madre coraje, que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así caminaba erguida. Vi en sus ojos el mismo amor feroz, la misma determinación inquebrantable que había visto en los ojos de Marta cuando luchaba por su vida, cuando me pedía que cuidara de nuestra hija. Y comprendí que Elena y Marta estaban hechas del mismo material, de una pasta de la que yo carecía por completo. Fue como si se abriera una compuerta en mi memoria. Empecé a recordar, con una claridad dolorosa, todas las veces que había abandonado a Sofía. No físicamente, sino emocionalmente, que es la peor forma de abandono. Recordé el día que me llamó desde el colegio porque tenía fiebre, y le dije a mi secretaria que se encargara ella de recogerla porque yo tenía una reunión inaplazable. Recordé las noches en las que llegaba a casa y ella ya estaba dormida, y yo me limitaba a mirarla desde la puerta de su habitación durante 30 segundos, como cumpliendo un trámite, antes de volver a mi despacho a seguir trabajando. Creía que con proveerle un techo de lujo, y los mejores colegios estaba cumpliendo con mi deber de padre. ¡Qué ciego! ¡Qué soberbio! El recuerdo más nítido fue el de su último cumpleaños. Hacía solo unos meses. Monté una fiesta por todo lo alto, con magos, payasos, y un catering que costó una fortuna. Invité a todos los hijos de mis socios. Mientras los niños jugaban, yo me pasé la tarde al teléfono, cerrando un acuerdo millonario. En un momento, la busqué con la mirada y la encontré sentada sola en un rincón del jardín, apartada de todos, mirando un gusano en una hoja. No sonreía. No jugaba. Simplemente estaba allí, ausente, en una fiesta que no era para ella sino para mi ego. Me acerqué y le pregunté si se lo estaba pasando bien. Ella no me respondió, solo levantó la vista y me miró con esos ojos inmensos y tristes que eran el espejo de mi fracaso. Y yo, en lugar de sentarme con ella, le di una palmadita en la cabeza y volví a mi llamada. Cada uno de esos recuerdos era una palada de tierra sobre el ataúd de mi conciencia. Había estado tan ocupado construyendo un imperio para mi hija, que me había olvidado de construir un hogar para ella. Le había dado una jaula de oro, pero la había dejado morir de hambre de afecto, de presencia, de un simple abrazo de su padre. El silencio de Sofía no era una enfermedad, era una respuesta, era su forma de decirme que yo no estaba, que el ruido de mi éxito había ahogado su voz. Y había tenido que venir esta mujer, Elena, con su drama real, con su amor desesperado, a ponerme delante el espejo para que viera el monstruo en el que me había convertido. Un padre ausente, un hombre hueco, un millonario en bancarrota emocional. Beatriz debió de sentir el cambio en mí, el derrumbe de mi fachada, porque se acercó y me puso una mano en el brazo, intentando un gesto de consuelo.
Javier, cariño, no te tortures, vámonos de aquí, ya has hecho bastante. Su toque me produjo una repulsión física. Aparté su mano con un movimiento brusco, casi violento. La miré con un asco que no me molesté en disimular. No me toques, le espeté. Y no he hecho bastante. No he hecho más que empezar. Ella retrocedió un paso, sorprendida y ofendida por mi reacción. Por primera vez desde que murió Marta, le estaba poniendo un límite, estaba empezando a levantar un muro contra su influencia tóxica. Era un gesto pequeño, pero se sintió como el inicio de una revolución personal. Di un paso vacilante hacia Elena, que ya se estaba dando la vuelta para volver con el médico. No sabía qué decir, cómo empezar a reparar el daño que había hecho. Las palabras se me atascaban en la garganta, pesadas, inútiles. Lo siento, balbucié. De verdad, no tenía ni idea. No. Era la disculpa más pobre y patética del mundo, y lo sabía. Pero era lo único que me salió. Era la verdad. Había vivido en la más completa y egoísta de las ignorancias, no solo sobre su vida, sino sobre la de mi propia hija. Había sido un turista en mi propia existencia, observándolo todo desde detrás de un cristal de lujo y arrogancia, sin tocar, sin sentir, sin implicarme en nada que fuera real. Elena se detuvo, pero no se giró para mirarme. Simplemente se quedó de espaldas a mí, un gesto que decía más que cualquier palabra. Tras un segundo que se me hizo eterno, asintió levemente con la cabeza. No dijo te perdono, ni no pasa nada. No me dio la absolución que mi conciencia culpable ansiaba. Simplemente aceptó mi disculpa como un hecho, sin más. Y eso fue peor. Su indiferencia, su enfoque absoluto en lo que de verdad importaba, su hijo, me relegó a la periferia de su mundo, a la categoría de un simple y molesto contratiempo que ya había sido resuelto. Me sentí insignificante. Javier Alcázar, el hombre que movía millones con una llamada, era un simple extra en la historia verdaderamente importante que se estaba desarrollando en aquel hospital. Me quedé allí plantado, en medio del pasillo de linóleo, mientras ella se alejaba para hablar con el médico sobre su hijo. Vi cómo el doctor Ramírez le explicaba los siguientes pasos, cómo ella asentía, haciendo preguntas con una entereza admirable. Eran dos seres humanos lidiando con la vida en su estado más puro, más crudo, y yo era un espectador ridículo con un traje de 1000 euros, y un problema de coche de lujo. La humillación fue total y absoluta. No fue una humillación pública, de esas que salen en los periódicos. Fue una humillación íntima, profunda, de las que te desarman el alma, y te obligan a reconstruirte desde los cimientos. O te destruyen para siempre. Finalmente, me giré hacia Beatriz. La miré fijamente, y en mis ojos debió de ver algo nuevo, algo que la asustó, porque su expresión de suficiencia se transformó en una mueca de incertidumbre. Ya no veía en ella a una aliada, sino a la arquitecta de mi desastre, a la que había susurrado el veneno que yo, estúpidamente, me había bebido sin dudar. Ella había sido el detonante, pero la bomba la llevaba yo dentro desde hacía mucho tiempo. Era la bomba del dolor no gestionado, de la culpa, de la promesa rota a mi mujer. Y acababa de estallar, arrasándolo todo. Me sentía completamente solo, pero por primera vez en 2 años, esa soledad no era un vacío, sino un espacio. Un espacio para empezar a limpiar los escombros. El viaje de vuelta a casa fue el más largo de mi vida. Conducía el Ferrari, pero ya no sentía su poder bajo mis pies. Se había convertido en un cascarón de metal rojo, un recordatorio rugiente de mi propia estupidez. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento para que la imagen de Elena, digna en su dolor, se proyectara en el parabrisas. A mi lado, Beatriz iba en un silencio tenso, furioso. Podía sentir sus ojos clavados en mi perfil, esperando que yo dijera algo, que validara su veneno, que la absolviera de su parte de culpa. Pero yo no tenía palabras para ella. Solo tenía un eco en mi cabeza, la voz del doctor Ramírez diciendo, «Le ha salvado la vida a un crío de 7 años». Y esa frase pesaba más que todo el oro que yo había acumulado en mi vida. El lujo que me rodeaba de repente me pareció obsceno,
una burla a la realidad cruda y desesperada que acababa de presenciar en aquel hospital. Al llegar a la mansión, la puerta automática se abrió con un zumbido silencioso, dándonos paso a un mundo que de repente me resultaba ajeno. La casa, con sus luces perfectamente diseñadas y sus espacios inmensos y vacíos, me pareció un mausoleo. El mármol del suelo estaba frío, la temperatura era perfecta, pero no había calor de hogar en ninguna parte. Era un escenario, una representación de éxito que se había quedado sin actores y sin alma. Beatriz rompió el silencio, intentando recuperar el terreno perdido. Bueno, ya ha pasado todo. Una lección aprendida, no se puede confiar en esta gente. Mañana mismo busco una agencia de servicio de confianza, de las buenas. Su voz, con ese tono de superioridad intacto, fue la chispa que prendió la mecha de mi recién descubierta lucidez. Me detuve en mitad del vestíbulo y la miré, pero esta vez la vi de verdad, sin el filtro de la costumbre o la conveniencia. «Se ha acabado, Beatriz», le dije. Mi voz sonó extraña, calmada, pero con un filo de acero que ni yo mismo sabía que poseía. Ella soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Qué se ha acabado, Javier? No digas tonterías. Estás alterado». «No», insistí, dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder. «Se ha acabado tu estancia en esta casa. Se ha acabado tu influencia sobre mi hija. Se ha acabado tu veneno. Has utilizado mi dolor, mi ceguera, para tus propios fines. Has intentado destruir a una mujer inocente por puro clasismo y envidia, y casi me arrastras contigo al fondo del pozo». Cada palabra salía con una precisión quirúrgica, sin gritos, sin histeria. Era una sentencia, no una discusión. Y por la forma en que su rostro se descompuso, supe que por fin había entendido que el hombre dócil y ausente con el que había estado tratando durante los últimos 2 años, acababa de morir en la sala de espera de un hospital. Su máscara de elegancia se resquebrajó, dejando al descubierto la fealdad que había debajo. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia. «No puedes hacerme esto. Soy la hermana de tu mujer, he cuidado de tu hija cuando tú no estabas». «No», la corté en seco sin piedad, «tú has ocupado un espacio, nada más. Has sido una sombra que ha oscurecido aún más esta casa. Marta te quería, sí, pero la mujer que he visto hoy en ti no tiene nada que ver con ella. Nada». Me di la vuelta, dándole la espalda, un gesto de despido definitivo. «Mañana por la mañana, cuando me despierte, quiero que te hayas ido. Coge lo que sea tuyo, y desaparece de mi vida, y de la vida de Sofía». No esperé su respuesta. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada peldaño, pero también una extraña ligereza. Era la ligereza de quien por fin se ha quitado un parásito de encima. Entré en la habitación de Sofía. Estaba dormida, con la luz de la luna filtrándose por el ventanal, e iluminando su carita pálida. Por primera vez en meses, no me quedé en el umbral. Me acerqué y me senté en el suelo, junto a su cama. La observé respirar, el suave subir y bajar de su pecho. Vi los surcos secos de las lágrimas en sus mejillas, lágrimas que yo ni siquiera sabía que había derramado. Y me rompí. Lloré en silencio, un llanto amargo y mudo, por mi mujer, por mi hija, por el padre de mierda en el que me había convertido. Lloré por mi promesa rota, por todas las noches que había llegado tarde, por todos los abrazos que no le había dado. Comprendí que mientras Elena luchaba como una leona por salvar la vida de su hijo, yo había dejado que la mía se marchitara en la habitación de al lado, sola en su dolor silencioso. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, un silencio diferente, limpio. Beatriz se había ido. Su presencia tóxica se había evaporado, dejando un vacío que, por primera vez, no se sentía como una pérdida, sino como una oportunidad. Por primera vez en 2 años, llamé a mi oficina y cancelé todas mis reuniones. «Asuntos familiares impostergables», le dije a mi secretaria, y la frase, que tantas veces había usado como excusa, hoy era la verdad más absoluta. Bajé a la cocina y preparé el desayuno yo mismo. Hice unas tostadas y un zumo de naranja natural, como solía hacerle Marta. Lo llevé a la habitación de Sofía en una bandeja. Ella ya estaba despierta, sentada junto a la ventana, mirando el jardín. Su mundo de siempre.
Pero esta vez, el padre que entraba en ese mundo, era otro. Dejé la bandeja en su mesita y, en lugar de irme, me senté en el suelo, a su lado. No dije nada. No le pregunté cómo había dormido ni la forcé a comer. Simplemente me quedé allí, compartiendo su silencio. Pasaron los minutos, que se me hicieron horas. Ella no me miraba. Su vista seguía fija en un rosal. Pero no se levantó. No huyó de mi presencia. Y al cabo de un rato, con un gesto lento, casi imperceptible, alargó su manita y cogió un trozo de tostada. Le dio un mordisco diminuto. Fue una victoria más grande que cerrar el contrato más millonario de mi carrera. Fue el primer ladrillo que ponía en la reconstrucción de mi vida, de nuestra vida. Era un ladrillo pequeño, frágil, pero era un comienzo. Ese mismo día, empecé a mover hilos, pero de otra manera. Llamé al hospital, me identifiqué y pedí hablar con el doctor Ramírez. Tras un poco de insistencia y usando mi nombre, conseguí que me pasaran con él. Le pedí información sobre el estado de Mateo, y, sobre todo, sobre el coste del tratamiento y la operación que necesitaba. La cifra que me dio era astronómica, una cantidad que para una mujer como Elena representaba una montaña imposible de escalar. Para mí, era una cifra molesta pero asumible. Un capricho menos, un coche menos en el garaje. La injusticia de aquello me golpeó con fuerza. Colgué el teléfono, y di la orden a mi banco de hacer una transferencia anónima para cubrir la totalidad de los gastos médicos del niño. No era caridad. Era una deuda. Una deuda de vida. Pero sabía que el dinero no era suficiente. No bastaba con limpiar mi conciencia con un talonario. Tenía que hacer algo más. Necesitaba enfrentarme a mi error de frente. A través de los registros de personal de mi empresa, conseguí la dirección de Elena. Estaba en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Un universo entero de distancia de mi fortaleza en La Moraleja. Cogí el coche más discreto que tenía, un utilitario que usaba el personal de servicio, y conduje hasta allí. Cada kilómetro que recorría era un paso más hacia la humildad, un viaje de vuelta al mundo real del que me había aislado durante tanto tiempo. Me sentía como un extranjero en mi propia ciudad, un impostor a punto de pedir clemencia. El edificio era modesto, de ladrillo visto, con ropa tendida en los balcones y niños jugando en la acera. Aparqué el coche y me quedé un rato dentro, observando. Vi vida, vi comunidad, vi todo lo que faltaba en mi urbanización de lujo con sus muros altos y sus cámaras de seguridad. Sentí una punzada de envidia. Con el corazón en un puño me bajé del coche y subí los 3 pisos a pie. El olor a guiso casero y a limpio inundaba la escalera. Me detuve frente a la puerta de Elena. Dudé. ¿Qué derecho tenía yo a presentarme allí, a invadir su espacio, después de la humillación a la que la había sometido? Pero el recuerdo de los ojos silenciosos de Sofía me dio el empujón que necesitaba. Llamé al timbre, un sonido que resonó como un disparo en el silencio de mi cobardía. Elena abrió la puerta. Su rostro pasó de la sorpresa a la cautela en una fracción de segundo. Llevaba ropa de casa, el pelo recogido en un moño informal, y en sus ojos se leía el cansancio de 1000 batallas. Detrás de ella pude ver un salón pequeño, ordenado, lleno de fotos. En una de ellas, un niño con una sonrisa traviesa me miraba desde el marco. Mateo. El calor que emanaba de aquel pisito contrastaba brutalmente con la frialdad de mi mansión. Señor Alcázar, dijo, y su voz no contenía ni rencor ni sorpresa, solo una neutralidad agotada. ¿Qué hace usted aquí? Me sentí como un intruso, un fantasma de un mundo que no le pertenecía y que solo le había traído problemas. Vengo a pedirle perdón. Otra vez, dije, y las palabras sonaron tan insuficientes como la primera vez. Lo que hice en el hospital no tiene nombre. Fui un arrogante, un ciego. Y quiero que sepa que ya me he encargado de todo lo del hospital. No tiene que preocuparse por nada. Ni ahora ni en el futuro. Ella me miró fijamente, escrutándome, intentando descifrar mis intenciones. Vi el orgullo herido en su mirada, la desconfianza. No quiero su caridad, señor, saldremos adelante. Siempre lo hemos hecho. Su dignidad era un muro. Un muro que yo no quería derribar, sino aprender a respetar. Y supe que solo había una forma de hacerlo. No es caridad, Elena,
Es una deuda. Su hijo está vivo gracias a su coraje, y mi coche fue solo la herramienta. Pero no he venido por eso. Hice una pausa, tragando saliva, reuniendo el valor para decir lo que de verdad había ido a decir. He venido a pedirle ayuda. Su expresión cambió, la perplejidad sustituyó a la desconfianza. Usted sabe querer. Sabe lo que es luchar por un hijo. Yo no. He fracasado, Elena. Le fallé a mi mujer en su lecho de muerte. Y le estoy fallando a mi hija cada día que pasa. Ella no habla. Vive encerrada en un silencio que yo he ayudado a construir. Por favor. Supliqué, y sentí que se me quebraba la voz. Enséñeme. Enséñeme a ser el padre que mi hija necesita. No sé por dónde empezar. Supe que había tocado la tecla correcta cuando vi que sus ojos se suavizaban. Vio al hombre roto detrás del millonario, al padre desesperado. No me respondió de inmediato. Me miró durante un largo rato, y luego su vista se desvió hacia la foto de su hijo. Asintió lentamente. Un niño necesita a su padre, señor Alcázar. No sus cosas. No fue un sí rotundo, pero fue una puerta que se abría. Una pequeña rendija de esperanza en la oscuridad en la que llevaba viviendo 2 años. Me fui de allí sintiendo que, por primera vez desde que Marta se fue, había hecho algo bien. Algo real. Algo que no se podía comprar con dinero. Las semanas siguientes fueron una lenta y delicada reconstrucción. Elena empezó a venir a casa, pero no como limpiadora. Le pagaba un sueldo generoso para que fuera, oficialmente, la tutora de Sofía, pero en realidad era mucho más. Era una presencia sanadora. No seguía los manuales de los psicólogos. Simplemente, era ella misma. Llenaba la casa con el olor de la comida casera de su pueblo. Le cantaba a Sofía las mismas nanas que le cantaba a Mateo mientras regaba las plantas del jardín. No la forzaba a hablar, no la interrogaba. Simplemente, la incluía en su mundo, en sus gestos cotidianos, con una naturalidad que desarmaba. Y poco a poco, vi cómo mi hija empezaba a descongelarse. Un día, las vi en el jardín. Elena le estaba enseñando a Sofía a hacer una corona con margaritas. Estaban sentadas en el césped, concentradas. Yo las observaba desde la ventana de mi despacho, como siempre. Pero esta vez, la escena era diferente. Elena le puso la corona en la cabeza a Sofía y le hizo una mueca graciosa. Y entonces ocurrió el milagro. Mi hija soltó una carcajada. No una sonrisa tímida, sino una risa abierta, sonora, cristalina. Un sonido que no había oído en 2 años. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Aquella risa fue la prueba de que la vida estaba volviendo a brotar en el erial en el que se había convertido nuestra casa. Y todo era gracias a la mujer a la que yo había querido meter en la cárcel por robarme un coche. Un par de meses después, Organic con acento agudo, un picnic. No en el jardín de la mansión, sino en un parque público, uno de esos con columpios y un estanque con patos. Fuimos los 4, Elena, su hijo Mateo, ya casi recuperado de la operación, Sofía y yo. Llevamos una cesta con bocadillos de tortilla y fruta. Nos sentamos en una manta sobre la hierba. Era la primera vez en años que hacía algo tan normal, tan sencillo. Y me sentí más feliz y más rico que en cualquiera de mis viajes de lujo. Vi a Sofía y a Mateo jugar juntos, compartiendo un trozo de pan para los patos. No hablaban mucho, pero se entendían en ese lenguaje secreto que solo tienen los niños. Por primera vez, parecíamos una familia. Una extraña, remendada, pero una familia al fin y al cabo. En un momento, Sofía, corriendo detrás de una paloma, tropezó y cayó al suelo. No fue una caída grave, pero se raspó la rodilla. Antes de que yo pudiera reaccionar, Elena ya estaba a su lado, levantándola con cuidado, limpiándole la herida con un pañuelo, y dándole un beso en la frente para curarla. «Ya está mi niña, no ha sido nada», le susurró. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó con fuerza. Se quedó así un instante, aferrada a ella. Luego, se separó un poco, la miró a los ojos, y con una voz pequeña y clara, una voz que llevaba 2 años guardada, pronunció su primera palabra. No me miró a mí. Miró a Elena, y dijo, «Mamá».
Aquella palabra fue un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Me dolió, sí, un dolor agudo de padre ausente que ha sido sustituido. Pero por encima del dolor, sentí una gratitud inmensa. Mi hija había vuelto. Había encontrado un ancla, un refugio, una figura materna, que la había sacado de su pozo de silencio. Y eso era lo único que importaba. Miré a Elena, que tenía los ojos como platos, sin saber qué decir. Miré a mi hija, que por primera vez en una eternidad tenía una expresión de paz en el rostro. Y comprendí que había cumplido mi promesa a Marta. No de la forma que yo había imaginado, no siendo yo el superhéroe. La había cumplido siendo lo suficientemente humilde como para apartarme y dejar que el amor, en su forma más inesperada, hiciera su trabajo. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquella noche en el hospital no perdí nada. No me robaron un coche. Me regalaron una segunda oportunidad. La vida me puso delante de la mujer que, sin saberlo, iba a salvar no solo a su hijo, sino también a mi hija y a mí. A veces, la justicia no llega con un martillo de juez, sino con la humildad de unas llaves devueltas y una palabra susurrada en un parque. Mi imperio de ladrillo sigue en pie, pero los cimientos de mi vida ahora son otros, mucho más sólidos: el amor, el perdón y la risa de una niña que ha vuelto a hablar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar aquella noche en el hospital? ¿Habrías sido capaz de ver más allá de tu orgullo herido? Te pido que me respondas, que me cuentes desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esta travesía de errores y redenciones. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si crees que alguien necesita escucharla, compártela. Y si quieres seguir escuchando historias de dignidad y lecciones de vida como esta, suscríbete al canal. El viaje de vuelta a casa fue el más largo de mi vida. Conducía el Ferrari, pero ya no sentía su poder bajo mis pies. Se había convertido en un cascarón de metal rojo, un recordatorio rugiente de mi propia estupidez. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento para que la imagen de Elena, digna en su dolor, se proyectara en el parabrisas. A mi lado, Beatriz iba en un silencio tenso, furioso. Podía sentir sus ojos clavados en mi perfil, esperando que yo dijera algo, que validara su veneno, que la absolviera de su parte de culpa. Pero yo no tenía palabras para ella. Solo tenía un eco en mi cabeza, la voz del doctor Ramírez diciendo: «Le ha salvado la vida a un crío de 7 años». Y esa frase pesaba más que todo el oro que yo había acumulado en mi vida. El lujo que me rodeaba de repente me pareció obsceno, una burla a la realidad cruda y desesperada que acababa de presenciar en aquel hospital. Al llegar a la mansión, la puerta automática se abrió con un zumbido silencioso, dándonos paso a un mundo que de repente me resultaba ajeno. La casa, con sus luces perfectamente diseñadas y sus espacios inmensos y vacíos, me pareció un mausoleo. El mármol del suelo estaba frío, la temperatura era perfecta, pero no había calor de hogar en ninguna parte. Era un escenario, una representación de éxito que se había quedado sin actores y sin alma. Beatriz rompió el silencio, intentando recuperar el terreno perdido. Bueno, ya ha pasado todo. Una lección aprendida, ¿no? No se puede confiar en esta gente. Mañana mismo busco una agencia de servicio de confianza de las buenas. Su voz, con ese tono de superioridad intacto, fue la chispa que prendió la mecha de mi recién descubierta lucidez. Me detuve en mitad del vestíbulo y la miré, pero esta vez, la vi de verdad, sin el filtro de la costumbre o la conveniencia. «Se ha acabado, Beatriz», le dije. Mi voz sonó extraña, calmada, pero con un filo de acero que ni yo mismo sabía que poseía. Ella soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Qué se ha acabado, Javier? No digas tonterías, estás alterado». «No», insistí, dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder. «Se ha acabado tu estancia en esta casa. Se ha acabado tu influencia sobre mi hija. Se ha acabado tu veneno. Has utilizado mi dolor, mi ceguera, para tus propios fines. Has intentado destruir a una mujer inocente por puro clasismo y envidia. Y casi me arrastras contigo, al fondo del pozo». Cada palabra salía con una precisión quirúrgica, sin gritos, sin histeria. Era una sentencia, no una discusión.
y por la forma en que su rostro se descompuso, supe que por fin había entendido que el hombre dócil y ausente con el que había estado tratando durante los últimos 2 años, acababa de morir en la sala de espera de un hospital. Su máscara de elegancia se resquebrajó, dejando al descubierto la fealdad que había debajo. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia. «No puedes hacerme esto. Soy la hermana de tu mujer. He cuidado de tu hija cuando tú no estabas». «No», la corté en seco, sin piedad. «Tú has ocupado un espacio, nada más. Has sido una sombra que ha oscurecido aún más esta casa. Marta te quería, sí, pero la mujer que he visto hoy en ti no tiene nada que ver con ella. Nada». Me di la vuelta, dándole la espalda, un gesto de despido definitivo. «Mañana por la mañana, cuando me despierte, quiero que te hayas ido. Coge lo que sea tuyo y desaparece de mi vida. Y de la vida de Sofía». No esperé su respuesta. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada peldaño, pero también una extraña ligereza. Era la ligereza de quien por fin se ha quitado un parásito de encima. Entré en la habitación de Sofía. Estaba dormida, con la luz de la luna filtrándose por el ventanal e iluminando su carita pálida. Por primera vez en meses, no me quedé en el umbral. Me acerqué y me senté en el suelo, junto a su cama. La observé respirar, el suave subir y bajar de su pecho. Vi los surcos secos de las lágrimas en sus mejillas, lágrimas que yo ni siquiera sabía que había derramado. Y me rompí. Lloré en silencio, un llanto amargo y mudo, por mi mujer, por mi hija, por el padre de mierda en el que me había convertido. Lloré por mi promesa rota, por todas las noches que había llegado tarde, por todos los abrazos que no le había dado. Comprendí que mientras Elena luchaba como una leona por salvar la vida de su hijo, yo había dejado que la mía se marchitara en la habitación de al lado, sola en su dolor silencioso. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Un silencio diferente, limpio. Beatriz se había ido. Su presencia tóxica se había evaporado, dejando un vacío que, por primera vez, no se sentía como una pérdida, sino como una oportunidad. Por primera vez en 2 años, llamé a mi oficina y cancelé todas mis reuniones. «Asuntos familiares impostergables», le dije a mi secretaria, y la frase, que tantas veces había usado como excusa, hoy era la verdad más absoluta. Bajé a la cocina y preparé el desayuno yo mismo. Hice unas tostadas y un zumo de naranja natural, como solía hacerle Marta. Lo llevé a la habitación de Sofía en una bandeja. Ella ya estaba despierta, sentada junto a la ventana, mirando el jardín. Su mundo de siempre. Pero esta vez, el padre que entraba en ese mundo era otro. Ese mismo día, después de encargarme de que la factura entera del hospital de Mateo fuera transferida de forma anónima, busqué la dirección de Elena. Conduje hasta su barrio, un lugar humilde, lleno de vida, tan distinto a mi jaula de oro. Me sentía un impostor, un fantasma de otro mundo. Llamé a su puerta con el corazón en un puño. Cuando abrió y me vio, su rostro fue una máscara de cautela. No la culpé. «Elena», empecé, y la voz casi no me sale. «Sé que el dinero no arregla nada, pero no he venido a eso. He venido a pedirle perdón. De verdad». Hice una pausa, y entonces, en el acto de humildad más grande de mi vida, me arrodillé allí, en el rellano de su casa. He fracasado como padre. Mi hija se apaga y yo no sé cómo ayudarla. Usted sí sabe lo que es el amor de verdad. Por favor, enséñeme. Las semanas que siguieron fueron una lenta y delicada reconstrucción. Elena aceptó, no con palabras, sino con hechos. Empezó a venir a casa, no como limpiadora, sino como una presencia sanadora. Le pagaba un sueldo generoso para que fuera, oficialmente, la tutora de Sofía. Pero en realidad era mucho más. Llenaba la casa con el olor de la comida casera de su pueblo. Le cantaba a Sofía las mismas nanas que le cantaba a Mateo mientras regaba las plantas del jardín. No la forzaba a hablar, no la interrogaba. Simplemente, la incluía en su mundo, en sus gestos cotidianos, con una naturalidad que desarmaba. Y poco a poco, vi cómo mi hija empezaba a descongelarse. Un día, las vi en el jardín haciendo una corona de margaritas. Elena se la puso a Sofía en la cabeza, y mi hija soltó una carcajada. Una risa limpia y sonora que no oía desde hacía 2 años. Aquella risa fue la prueba de que la vida volvía a brotar en nuestra casa. Un par de meses después, Organic con acento agudo, un picnic.
no en el jardín de la mansión, sino en un parque público, uno de esos con columpios, y un estanque con patos. Fuimos los 4, Elena, su hijo Mateo, ya casi recuperado de la operación, Sofía y yo. Llevamos una cesta con bocadillos de tortilla y fruta. Nos sentamos en una manta sobre la hierba. Era la primera vez en años que hacía algo tan normal, tan sencillo. Y me sentí más feliz y más rico que en cualquiera de mis viajes de lujo. Vi a Sofía y a Mateo jugar juntos, compartiendo un trozo de pan para los patos. En un momento, Sofía corriendo tropezó y se raspó la rodilla. Antes de que yo pudiera reaccionar, Elena ya estaba a su lado, levantándola, susurrándole palabras de consuelo. Y entonces, ocurrió el milagro. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó con fuerza. Se separó un poco, la miró a los ojos, y con una voz pequeña y clara, una voz que llevaba 2 años guardada, pronunció su primera palabra. No me miró a mí, miró a Elena. Y dijo, mamá. Aquella palabra fue un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Me dolió, sí, un dolor agudo de padre ausente, que ha sido sustituido. Pero por encima del dolor, sentí una gratitud inmensa. Mi hija había vuelto. Había encontrado un ancla, un refugio, una figura materna que la había sacado de su pozo de silencio. Y eso era lo único que importaba. Miré a Elena, que tenía los ojos como platos, sin saber qué decir. Miré a mi hija, que por primera vez en una eternidad tenía una expresión de paz en el rostro. Y comprendí que había cumplido mi promesa a Marta. No de la forma que yo había imaginado, no siendo yo el superhéroe. La había cumplido siendo lo suficientemente humilde como para apartarme y dejar que el amor, en su forma más inesperada, hiciera su trabajo. Aquella noche, no me robaron un coche. Me regalaron una segunda oportunidad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar aquella noche en el hospital? ¿Habrías sido capaz de ver más allá de tu orgullo herido? Escucho tu historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Y por favor, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.